¿Cómo es una consulta de medicina integrativa? Bueno, pues en un principio el paciente, yo suelo pediros que me rellenéis un cuestionario muy largo, muy extenso. Hay gente que le gusta rellenarlo, incluso le hace consciente de los problemas de salud que puede tener y reflexionar sobre cosas. Hay gente que se resiste más a rellenarlo porque, bueno, le agobia pues indagar en temas emocionales o familiares. Y bueno, yo os dejo libertad para que rellenéis el cuestionario tal como os salga, ¿no? Y todo eso me da información, ¿no? Tanto si lo rellenas mucho como si lo rellenas muy poco, ¿no? A raíz de ese cuestionario yo tengo una consulta muy larga con el paciente que suele ser acerca, pues aproximadamente de una hora y media, una hora y media, y os pregunto muchísimas cosas, desde vuestra infancia hasta cómo han sido bueno, pues vuestra vida en casa, las primeras experiencias en la infancia, todas las enfermedades que habéis tenido. Bueno, pues hago una historia muy larga, muy detenida, qué coméis, cómo dormís, los biorritmos, y bueno, me hago una idea, una primera aproximación que nunca suele ser suficiente. Siempre me parece que querría saber más sobre vosotros, pero bueno, no me da tiempo a más, y me hago una primera idea de cuál es la patología por la que venís, el síntoma. El síntoma nunca es la enfermedad, ¿vale? El síntoma solamente es la punta del iceberg, ¿no? La punta del iceberg de un desequilibrio que es la parte de abajo del iceberg que viene de mucho antes, a veces de poquito antes y a veces de mucho antes. Y ese desequilibrio ha sido un desequilibrio perpetuado en el terreno de esa persona. Y entonces yo me hago una idea de la foto, que es el síntoma que el paciente trae a la consulta, que es lo que más le preocupa, y voy hacia atrás a lo largo de la vida de ese paciente para intentar entender en qué momento se desequilibró todo la hormesis, ¿no? Y todo el equilibrio de la salud, y cuáles fueron las causas que desequilibraron eso. Porque si las causas son muy importantes. Las causas pueden ser un estrés emocional, pueden ser un trauma, un trauma físico, es decir, un accidente, una cirugía, una anestesia. Las causas pueden ser infecciones o secuelas de infecciones. Las causas pueden ser eventos traumáticos únicos, una situación dramática, una muerte de un hijo, un duelo mal llevado, un shock emocional, pero también pueden ser eventos traumáticos perpetuados durante mucho tiempo, una indignidad laboral, una injusticia, etc. Y cada una de esas causas, la manera de afrontar y de cuidar al paciente y de sanar a ese paciente, tratar de sanarlo, es entender cuál es verdaderamente la causa y desactivar esa causa. Y entonces, en función de cuál sea la causa y en función de cómo ha ido desarrollándose y qué mecanismos se han ido activando, si son inmunitarios, si son metabólicos, si son mecanismos de inflamación, si hay desórdenes en el tracto digestivo, pues vamos reparando y tratando de equilibrar todos esos mecanismos a la vez que buscamos el origen y tratamos de desactivar ese origen, si es un estrés emocional, si ha sido una infección, si ha sido un traumatismo, un daño mantenido, etcétera, para que no se vuelva a repetir, para que el paciente no vuelva a recaer. Una vez que entiendo todo esto y os lo explico, os hago una hipótesis de cómo puede, de lo que yo creo que os está sucediendo, y os mando un tratamiento a posteriori personalizado, con todos los ítems que yo considero muy importantes, con la suplementación, con todas las terapias que yo os puedo ofrecer, ¿vale? Que creo importantes en vuestro caso, ya sea acupuntura, biodescodificación, homeopatía, flores de Bach, aromaterapia, bueno, pues dieta, eliminación de tóxicos también. Y bueno, os mando todo eso, vosotros me hacéis un feedback, que normalmente suele ser por mail, comentamos un poco el tratamiento, porque a mí me interesa mucho, y siempre os lo digo, provocar en vosotros el mínimo cambio posible. Es decir, no se trata de grandes cosas y de empezar a hacer muchísimo deporte, sino a lo mejor una persona que no hace nada de deporte, pues salir a caminar 5 minutos. Es decir, el mínimo cambio que el paciente pueda hacer es el que yo busco. Y ya iremos subiendo esos niveles de cambio a medida que vayamos avanzando en el tratamiento, ¿no? Yo siempre estoy ahí para acogeros, comprenderos. Yo soy un paciente como vosotros, tengo los mismos fallos, dificultades y todo lo que vosotros me contáis en la consulta, tanto dificultades nutricionales como dificultades para hacer ejercicio, dificultades para cambiar, para modificar cosas que me hacen daño, para soltar.
lo entiendo perfectamente porque yo también las he vivido y las vivo a diario porque soy un ser humano y hoy estoy en este lado de la consulta, en este lado de la mesa, pero otro día puedo estar en el otro lado y sois vosotros los que me podéis ayudar a mí. Entonces, de ser humano a ser humano, pues entiendo perfectamente y te empatizo con lo que sucede y con vuestras resistencias, y entonces yo siempre estoy ahí para pincharos un poco, para sacaros, acogeros con amorosidad, quitaros el sentimiento de culpa y ayudaros a realizar esos cambios, siempre sacándoos un poquito de vuestra zona de confort, tratando de que vayáis en cada consulta un poquito más allá de vuestra zona de confort. Y bueno, pues ofreceros todas las terapias que yo tengo a mi disposición, que he estudiado y que bueno, pues que pienso que puedan ser útiles para vosotros. Y una vez que el paciente acepta ese tratamiento que va a realizar y nos ponemos de acuerdo, pues entonces ya se inicia el tratamiento, y ese tratamiento, pues la revisión suele ser aproximadamente al mes, más o menos, mes y pico, que volvéis a consulta a contarme qué tal os ha ido todo. Y siempre os pido sinceridad, tanto si estáis totalmente de acuerdo con lo que os mando, como si realmente no queréis hacer determinadas cosas, porque no tiene ningún sentido bueno, tiene que haber una relación de cercanía y de confianza, siempre con el terapeuta, con el médico, porque no tiene ningún sentido que el paciente le diga que sí al médico acerca de un tratamiento que no va a realizar o que él piensa interiormente que no le va a ser útil. Entonces, siempre acepto que me hagáis críticas, que me comentéis, que me expliquéis vuestra experiencia, y verdaderamente vosotros, siempre os digo y os pongo un poco en referencia interna vuestra. Yo no soy el que os tiene que curar, es decir, el paciente verdaderamente es el responsable de su salud, de ponerla en marcha los mecanismos para modificar y mejorar ese nivel de salud hasta donde se pueda. A veces se puede mucho y a veces no tanto, y yo soy un acompañante en todo este proceso y bueno, pues todos los cambios los hacéis vosotros verdaderamente y sois en ese sentido para mí admirables, ¿no? Así que nada, espero que os haya servido este vídeo.